Que Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El estudio que vamos a dar lleva como tema ¿Es Jesús Dios? A manera de interrogación, de interrogativa. Hemos visto que hay denominaciones como los testigos de Jehová, mejor dicho, y hay otras denominaciones que creen que Jesús no es Dios. Entonces, a la luz de la palabra dice lo contrario a lo que dicen dichas denominaciones. Jesús afirmó ser Dios. Los profetas que profetizaron de el Cristo que había de venir, como Isaías, Jeremías, todos ellos profetizaron de él y en su profecía lo declaran como Dios. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a leer Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 10:5. Dice así la Sagrada Escritura, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También la apostasía habla claramente que se iba a manifestar en la iglesia en los posteriores tiempos. Dice la palabra claramente que, segunda de Tesalonicenses, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por doctrina o enseñanza, ni por sueño, porque no vendrás sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, dando a entender que la apostasía tiene que manifestarse primero, y ya la apostasía está manifestada. Y la apostasía no es nada más y nada menos que negar la fe de Jesucristo, las enseñanzas que Jesús nos ha dado, nos ha enseñado, extraviarse de la fe, de lo que ya hemos aprendido. Sin embargo, también he visto, bendito sea el Señor, en las redes también oí dos ministros que estaban hablando de que Jesús no es Dios, y eso es una herejía totalmente, porque Jesús era todo Dios y todo hombre. Jesús vino a la tierra, Dios vino y se encarnó en un cuerpo humano, dice que se encarnó y era Dios con nosotros. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo nunca perdió su divinidad, nunca perdió ser lo que Él era, porque Él actuaba como hombre, actuaba como hijo de Dios, y también tomaba la actuación del mismo Dios, porque era el mismo Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Es como el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene una función, el espíritu tiene otra función, que no vamos a entrar en esos detalles porque ese no es el tema. Y el cuerpo tiene otra función. Repito, el espíritu tiene una función que es de dar vida a este cuerpo, y el espíritu está impregnado en el alma, como dice, como habla en los hebreos, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta dividir el alma del espíritu. Bendito sea el Señor. El alma es el hombre interior, el que piensa, el que razona, el que paga la condena. Dice el alma que pecar esta morirá. El alma es la que es condenada o la que se salva. Es el hombre interior al cual Pablo le habló, el hombre interior. Habló que era el hombre interior. El cuerpo físico, este que vemos afuera, bendito sea el Señor, es el cuerpo físico. Bendito sea el Señor. Este es el cuerpo físico. Y los tres, uno solo forman, una sola persona. Somos uno, así mismo es Dios, para que me pueda entender. Dios actúa como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Te traigo esto como ejemplo, bendito sea el Señor. Entonces, Jesucristo actuaba como Hijo de Dios, como hombre, como Hijo de Dios y como el mismo Dios. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Entonces vamos a leer 2 Corintios 10:5. Bendito sea el Señor. 2 Corintios 10:5. Son argumentos, amados hermanos, que vienen, ya usted sabe. Argumento es un pensamiento. Alguien que viene con un pensamiento contrario a lo que está establecido. Dice así en 2 Corintios 10:5.
Leemos el nombre de Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, aquí dice que todo pensamiento, derribando todo argumento, el decir que Cristo no es Dios es un argumento y es inválido, porque la palabra dice que claramente que Cristo era Dios. Que Cristo Jesús era Dios hecho carne, bendito Señor, hecho hombre. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Derribando todo argumento y todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces vamos a empezar ya con este estudio. Vamos a leer Isaías 9:6, bendito sea el Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 4 que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que apostatarán y negar la fe, como le dije anteriormente. Negar lo que está establecido en la palabra por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Dice, fundamentado sobre el fundamento, Efesios 2:20, fundamentado sobre los apóstoles y profetas, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Y primera de Tesalonicenses, primera de Corintios 3:11, mejor dicho, dice que nadie puede poner otro fundamento el cual esté establecido que Cristo. Y los apóstoles afirmaron, y en su carta Pablo y Pedro también, todos ellos afirmaron que Cristo era Dios. Entonces ningún hombrecito de carne y hueso puede venir ahora a decir que Cristo no es Dios, a querer contradecir la palabra. Esas son doctrinas de demonios. Primera de Juan 4:1 dice, escudriñad los espíritus a ver si vienen de Dios. Y primera de Pedro 4:11 dice, si alguno ministre o si alguno hable conforme a la palabra. Si yo digo que Cristo no es Dios, y en la palabra usted me busca por la palabra que Cristo es Dios, entonces yo soy un falso. Pero aquí nosotros vamos a hablar conforme a la palabra, no lo que yo creo, ni mis convicciones, es lo que está ya establecido en la palabra. Amén. Entonces vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Cómo lo declara el profeta Isaías? Aunque el profeta Isaías quizá no supo que era el Cristo, quizá Dios no se lo reveló porque no lo dice. La palabra Cristo aparece en el Nuevo Testamento, pero dice claramente en el capítulo 9, verso 6, dice claramente, porque un niño, leemos el nombre de Jesús, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Vaya viendo con D mayúscula. Tome un lapicero, un lápiz y una mascota y vaya apuntando. Dios fuerte, Padre eterno, Cristo es eterno, es el mismo Dios, siempre existido. Príncipe de paz, ese calificativo nada más lo tiene Dios. Entonces, de que se está hablando aquí de Cristo, y Cristo es el mismo Dios, porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, un solo Dios es, no tres dioses, uno actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Seguimos. Príncipe de paz. También dice príncipe de paz. Un niño no es nacido y dice que su nombre admirable, consejero, Dios fuerte con D mayúscula, Padre eterno, príncipe de paz. Se llama Padre eterno. ¿Quién es ese Padre eterno? El mismo Jehová, hecho carne, el mismo Dios hecho carne. Pero Él es todopoderoso. Tenía la facultad de estar en el cielo como el Padre y estando aquí en la tierra también como Hijo y viceversa. Bendito sea el Señor. Él puede hacerlo. Entonces seguimos con Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a ver qué dice. Dice así: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquí no te da el significado, pero cuando usted se va a Mateo 1:20, usted verá claramente la verdad total y la interpretación total de ese capítulo de la Biblia. No podemos coger una cita bíblica y hacer una doctrina. Tenemos que buscar varias citas bíblicas que vayan en consonancia y que hablen lo mismo, tengan coherencia en lo que dice dicho capítulo de la Biblia en diferentes citas bíblicas. Amén. Entonces Mateo capítulo 1 verso 20 dice así: bendito sea el Señor. Leemos el nombre de Jesús. 1:20 dice que
Vamos a leer en el verso 22. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese, aquí está hablando del nacimiento de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le está diciendo a Jesús que Dios con nosotros. En el nacimiento de Jesús, el ángel le dice cuando ve a José que está turbado, que ve a María que está encinta, que está embarazada, el ángel le dice: no temen tomarla por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Bendito sea el Señor. Entonces aquí dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Y pondrán por nombre, dice que: y he aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La misma cita que leímos en Isaías 7:14. Entonces seguimos con San Juan capítulo 1. Oiga bien, San Juan capítulo 1. A Juan se le revela auténticamente, al primero que se le revela en el Nuevo Testamento que Cristo es Dios, es a Juan. Aunque Él se les reveló a ellos como Dios también, pero todavía no tienen esa gran visión. Después que Cristo muere y resucite, que ellos se dan cuenta. Bendito sea el Señor. Hay que recalcar también que Cristo venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Porque Él actuaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Fue como hombre que le venció. Y vino para darnos ejemplo. Pero Él era el mismo Dios encarnado, hecho carne. Todo Dios y todo hombre. Entonces dice aquí en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Oiga bien, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te está diciendo que Jesucristo es el mismo Dios. Bendito sea el Señor. Te lo dice claramente, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Cuando vamos al verso 9, dice: aquella luz verdadera, dice que Él era la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue que estaba en el mundo? A Jesús, el ser humano común y corriente, como lo quieren poner. Era un ser humano igual que nosotros, pero sin pecado, pero no era un ser humano común y corriente. Era Dios mismo hecho carne. Y lo vamos a ver según vayamos avanzando en este estudio. Lo que pasa es que la gente se confunde porque Jesús actuaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Vuelvo y repito. Bendito sea el Señor. Como hombre actuaba como hijo de Dios y como hombre. Y como Dios, mejor dicho. Entonces seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. En Colosenses 1:15 vamos a seguir leyendo, donde habla claramente. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:15. Hay poder en Jesús. Vamos a seguir avanzando en este estudio. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Cuando dice que es la imagen del Dios invisible, te está hablando que Él es la personificación del Dios invisible. Cristo es el mismo Dios manifestado como Cristo Jesús. Se manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él usa medios para poder revelarse al hombre. Y se manifiesta como el Hijo de Dios, que es visible, asequible a que podamos percibirlo, a que podamos verle, porque se dejó ver a la humanidad como el Hijo de Dios, pero era el mismo Dios. Dice aquí: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga, en Él, en Jesús, todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto está claro. Bendito sea el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Eso está claro. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a Hebreos 1:3. Seguimos avanzando. Vuelvo y reitero, lo voy a repetir varias veces. Jesús actuaba como hombre, como hijo de Dios y como hombre. Vamos a buscar Hebreos. Bendito sea el Señor. Hebreos 1:3 dice claramente, en el nombre poderoso de Jesús, dice así:
el cual siendo el resplandor de su gloria, dice que en estos posteriores tiempos no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por sí mismo hizo el universo. Está diciendo que Jesús hizo el universo, que es el mismo Dios, una manifestación del mismo Dios actuando como Hijo, siendo a la vez el mismo Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La diestra de la majestad de las alturas no significa de que hay un trono aparte, es el máximo honor, el máximo grado de honor que hay en el cielo. Ese máximo grado de honor lo tiene Dios solamente, el Padre. Pero Él, en condición de Hijo, dice que se sienta a la diestra del Padre en el máximo lugar de honor, porque Él es el mismo Dios, es una actuación del mismo Dios actuando como Hijo. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio, bendito sea el Señor. Entonces ahí tiene coherencia claramente con Juan 1:1. Bendito sea el Señor, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Eso está claro, el Verbo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces seguimos, Romanos 9:5. Vamos a buscar Romanos 9:5, bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice aquí. Romanos 9:5 dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el cual, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Está hablando de Cristo, el ser humano. Y le dice que el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús no se manifestó en espíritu, Jesús se manifestó en carne y sangre, bendito sea el Señor. Y aquí dice que se manifestó en carne y vino en carne, y que el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, vuelvo y reitero, voy a reiterarlo varias veces. Actuaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Como Dios, Él no venció al diablo, Él lo venció porque Dios no tiene rival. Él lo venció en calidad de hombre. Bendito Señor, como hombre. Amén. Seguimos con este estudio. Tito 2:3. Vamos a ver qué dice Tito 2:3. Bendito sea el Señor. Tito 2:3. Mira lo que dice aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se le dice Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo, bendito sea el Señor, significa enviado, y Jesús también significa Mesías, enviado. Bendito sea el Señor. Una palabra compuesta. Bendito sea el Señor. Jesucristo. Aleluya. Que significa ungido. Y significa Mesías. Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos con este estudio bíblico. Vamos a Juan, primera de Juan 5:20. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver. La palabra habla mejor que nosotros. Yo no estoy hablando nada de mí. Porque hay mucha gente que comienzan a dar estudios y habla y no citan la Biblia. Hay que citar la palabra para que pueda el oyente entender. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es Juan, el que escribió Apocalipsis, el que escribió Primera de Juan y Segunda de Juan, el que escribió... Estamos en Primera de Juan, el que escribió Segunda de Juan, el que escribió Apocalipsis y el que escribió San Juan. El que escribe en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y que en el mundo estaba y que el mundo por Él fue hecho. Y aquí te dice que estamos en su Hijo Jesucristo, el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice Verbo, por eso que dice Primera de Juan 5:7. Que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estamos aquí mismo, lo vamos a volver a leer, lo vamos a leer mejor dicho, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y aquí abajo, en el verso 20, te dice que este es el verdadero Dios, que estamos en su Hijo Jesucristo, el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, con D mayúscula. Tome lapicero y tome una mascota y escriba, bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio, bendito sea el Señor. Vamos a leer Hebreos 1:8, bendito sea el Señor. Hebreos 1:8. Hay poder en Jesús.
Hebreos 1:8. Dice así, en el nombre poderoso de Jesús leemos, y dice así: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado más la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te unió el Dios tuyo, con oleo de alegría. Aquí te está diciendo, tu trono, oh Dios, es cetro de equidad. Y dice, cuando usted lee el verso 5, dice, porque, el verso 5 del capítulo 1 de Hebreo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mismo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré al Padre y él me será mi hijo, a mi hijo. Y otra vez cuando lo introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hay un atributo que es único de Dios, que solamente a él se le puede adorar, no puede adorarse a más nadie. ¿Por qué manda adorar al Hijo? Porque es el mismo Padre actuando como Hijo, porque es que son tres y es un solo Dios actuando como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, no que son tres dioses, un solo Dios, es el mismo ser. Es como cuando usted ve un actor que hace dos papeles de bueno y de malo, para ponerlo como ejemplo. No es que yo veo películas, yo veía eso en el mundo, ya no, bendito sea el Señor, pero para ponerte un ejemplo, cuando hay un actor que hace un papel de bueno y de malo a la vez, bendito sea el Señor. Entonces el Señor a la vez, como es todopoderoso, él puede hacerlo. Te estoy poniendo un ejemplo. El Señor actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Entonces seguimos con este estudio. Segunda de Pedro 3:22 dice claramente, bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, primera de Pedro, creo que 3:22. Vamos a ver. Sí, primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades. Entonces cuando usted se va a Apocalipsis 22:3, es un solo trono que hay. Vamos a ver, bendito sea el Señor. 22:3 dice que y no habrá más maldición. 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Oiga bien, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, el trono, uno, ten singular, no plural. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Debería decir, y los tronos de Dios y del Cordero estarán en ella. Pero no dice eso, dice, y el trono, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por qué? Porque habla de Dios y de Jesucristo. Habla de dos personajes, de Dios y Jesucristo. Debería decir, y los tronos de Dios y del Cordero, pero no es un solo trono. Bendito sea el Señor. Seguimos. Bendito sea el Señor. Estarán en ella, dice que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. No dice sus, porque está hablando de Dios y del Cordero. Está hablando de Dios Padre y del Cordero, que es Jesucristo. Juan 1:29. San Juan 1:29, cuando Juan lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, y verán debería decir sus, para los que creen, para los que no creen en la eternidad, para los que no creen que son tres, que el Señor Jesús es el mismo Dios, y el Padre es el mismo Jesús, y el Espíritu Santo también el mismo Dios, es la misma persona, actuando como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Y aquí dice, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. O sea, es un solo trono. Por eso dice, y el trono de Dios y del Cordero, el trono, no es que se comparten el trono, que el trono es compartido. Bendito sea el Señor, en el sentido de que haya un trono, mejor dicho, o sea, que el trono es compartido, en el sentido de que hay un trono al lado, y que Dios el Padre está aquí, y el Hijo está aquí en el trono, y los dos están reinando, y los dos son diferentes. No es un solo Dios actuando en diferentes actuaciones, actuando como Padre. La actuación del Padre una, la del Hijo el otro, y la del Espíritu Santo es otra actuación, pero es un solo Dios. Amén, es uno solo. Amén. Entonces seguimos con este estudio, bendito sea el Señor. Juan 14, 6 y 11. Vamos a ver qué dice aquí. Juan 14. Bendito sea el Señor. Juan 14, 6.
Bendito sea el Señor. Dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Oiga bien. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que es el mismo ser, está diciendo que es la misma persona. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bendito sea el Señor. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bendito sea el Señor. Entonces aquí está claro. Ahora, hay en una cita bíblica que Jesús dice, vámonos, el Padre es mayor que yo. Está hablando como hijo. ¿Acaso hay una mala interpretación? ¿Acaso hay una incoherencia en Jesús o Jesús habló mentira? No, Jesús está diciendo, claramente Jesús está hablando en cualidad de hombre. Porque le dije que Cristo hablaba, hoy lo voy a repetir, según vayamos en todo el estudio. Cristo hablaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Esta es la primera parte. Hasta otra próxima entrega vamos a dar la segunda parte de este estudio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Amén.